Pa' que este amor crezca más. Bienvenidos a nuestra nueva edición 2015 de Caminos del Viajero, Viajeros del Camino. Hoy te trajimos hasta Buenos Aires. Estamos en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Detrás nuestro está uno de sus hitos, de sus grandes emblemas, el obelisco donde fuera izada por primera vez en esta ciudad la bandera nacional. Y tenemos la enorme posibilidad de entrevistar aquí, a metros nomás, en el Hotel Colón, a un referente de salud emocional en el mundo. Se trata de Enric Corbera. Él es un especialista en bio-neuroemoción. No te muevas, quédate ahí, comienza un diálogo que es realmente imperdible. Enric, teniendo en cuenta que hay personas que ya se han curado con este método que es bio-neuroemoción y otros que quizás escuchan por primera vez esta palabra y que nosotros les hablamos a todos, ¿qué podrías decir que es la bio-neuroemoción teniendo en cuenta eso? Es muy simple, la bio-neuroemoción no es una terapia, eso de entrada. Es un método de consulta donde lo que pretende es ayudar o colaborar con la persona que viene a la consulta a que ella encuentre esos programas inconscientes que de alguna forma le bloquean la vida y que los pueda pues tomar conciencia y cambiarla. Así de simple, ¿eh? Hay personas que solamente viendo los vídeos se curan y hay personas que viendo los vídeos esperan que les cures. Los primeros entienden el mensaje, el segundo todavía no han llegado a comprender el mensaje, ¿no? Es un proceso de transformación. Siempre buscamos algo fuera, pero lo que enseña la bio-neuroemoción es que aquello que buscas fuera no está fuera, está dentro de ti. Y que aquello que te rodea forma parte de ti. Y que los que te rodean son unos maravillosos espejos por lo que puedas ver aquella parte de ti que no podrías ver si no fuera por ellos. Esto es la esencia. Enric, ¿y cómo se te ocurrió a vos estudiar por primera vez el primer minuto de inspiración que tuviste? Dijiste, bueno, voy a estudiar esto, ¿cómo fue? Bueno, la verdad, yo trabajaba de ingeniero técnico en la empresa de circuitos impresos, era el director de calidad, pero siempre en mi interior había otra historia, ¿no? Una búsqueda interior, vamos a llamarle, no me gusta la palabra, pero una búsqueda espiritual, sí. Bueno, una búsqueda de transformación. Yo cuando hablo de espiritualidad no hablo de ninguna técnica en particular, sino de estar en paz contigo mismo, ¿no? Pues, ¿en qué año fue esto, Enric? Estaría hablando del año 93-94. Bastante, entonces. Sí, sí. De hecho, ya en aquella época empecé a estudiar naturopatía y saqué los estudios de naturopatía y me di cuenta que detrás de toda enfermedad había un conflicto emocional, ¿no? Y empecé como a escribirlo, ¿no? Hasta que apareció un libro que se llama La enfermedad como camino, que es un clásico, que donde habla precisamente de eso. Y aquí empezó toda la inspiración. Decirle a nuestra audiencia qué es un curso de milagros brevemente. Bueno, Un curso de milagros es un libro muy famoso en el mundo. Se han editado, creo que en casi todas las lenguas. Es un curso que la gente se piensa que es para hacer milagros y un curso de milagros solamente dice que hay un milagro, ¿no? Y el milagro la define como aquel que deshace. ¿Y qué deshace? Pues las programaciones. Y ahí está la idea, ¿no? O sea, esos programas, esas creencias duales para comprender que realmente todo está en ti, que todo forma parte de ti, que tú formas parte de un todo y que emplea palabras católicas o cristianas, ¿no? Que a mucha gente le molestan y a mí también me molestaban al principio, pero te das cuenta que en un curso de milagros, si quitas las palabras o cambias o sea, con las mismas palabras cambias los conceptos, realmente estás viendo otro mundo, ¿no? Sus frases son de física cuántica, hay mucha psicología junguiana y freudiana, y realmente para mí es un libro de metafísica, realmente cuántico. Es un libro de unidad que persigue solamente una cosa, que es la paz interior. Nada menos. Y entonces, siguiendo con la historia, te encontrás con el libro. Y el libro me inspira y realmente empiezo ya a hacer como unos seminarios que se llaman curación emocional, basándome en esos principios del libro, ¿no? Eso me llevó a conocer otros autores, ¿no? Como por ejemplo Hammer, conocí a Hammer y conocí a discípulos de Hammer, y también empecé a darme cuenta de que había una corriente que se movía en Francia y Bélgica sobre
sobre que ellos llamaban la biología total, la descodificación biológica, la psicosomática, en fin. Estudié cosas de ellos, traje algunos profesores de esos aquí a España y realmente entonces yo aprendí de todos y me di cuenta que faltaba algo más, y lo que faltaba más era esa metafísica, ese cambio, esa visión cuántica de la realidad, que le da mucha más velocidad al método, aunque la base biológica es la misma en todos, pero la forma de llevarla a la práctica, de vivirla, es muy diferente, y ese quizás sea la clave, no quizás, estoy seguro que es la clave del aspecto diferencial de la bioneuroemoción con técnicas o métodos afines, ¿no? Esa visión cuántica de la realidad, el estudio del árbol genealógico, pero desde una visión cuántica, no desde una visión dual, sino no dual, entender que siempre efectos espejos, etcétera, etcétera. Y entonces trabajamos mucho en el transgeneracional. El transgeneracional o el estudio del árbol genealógico es algo que viene de lejos, se deriva del psicoanálisis, y de hecho hay estudios desde el año 1953 en revistas científicas, por ejemplo Josephine Hilgard, que habla del síndrome del aniversario, de cómo hay fechas muy marcadas en el contexto del árbol que marcan nuestra vida. Si vamos a llevar eso al aspecto moderno, la epigenética conductual ya nos demuestra o define cómo problemas que pueden haber pasado tus ancestros, como tu abuela, los nietos reciben como las consecuencias. Y ponen ejemplos como, por ejemplo, si tu abuela murió porque le dieron un medicamento que no era el que tenían que darle, pues el nieto o la nieta puede ser alérgico al medicamento cuando en realidad nunca ha encontrado ni ha estado en contacto con ese medicamento, ¿no? Esta es la idea general. Querida gente de Caminos del Viajero, viajeros del camino, continuamos aquí en Buenos Aires. Estamos en Parque Norte. Aquí en instalaciones del Golden Center está Enric Corbera firmando sus libros. Hay mucha gente que se ha reunido aquí justamente para compartir con él la firma de sus libros, sacarse una foto y después, por supuesto, la conferencia sobre metafísica que ofrece en instantes más aquí en Buenos Aires Enric Corbera. Increíble las distintas cosas que uno puede ir descubriendo, que bueno, me parece que para muchos de nosotros es algo nuevo, es como quitar un velo a algo realmente novedoso, maravilloso. Sí, la verdad no estamos descubriendo nada, yo siempre digo que no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero sí que estoy integrando muchas cosas, ¿no? O sea, lo que realmente mucha gente me dice y se sorprende es cómo que hay gente que no hace eso, ¿no? Pues cada uno está con su casilla, ¿no? Bueno, yo pienso que es un tema de egos, es normal, ¿no? Lo mío, lo mío, lo mío. Pero yo siempre digo, pero si lo que estoy diciendo lo han dicho grandes científicos de renombre mundial, ¿no? ¿Y cómo es que tú no tomas en cuenta lo otro, ¿no? Entonces, para mí la bioneuroemoción es una integración de las ciencias. No es para la medicina concretamente, ¿no? Cuando hablamos de salud, no hablamos de la salud propiamente de física, hablamos de la salud social, que tiene que ver con muchas cosas, pues, no sé, con la arquitectura, con la educación, con la alimentación, en fin, los jardines, los espacios, una salud mental, ¿no? Todo eso es muy importante y además sirve a todo el mundo, abogados, psicólogos, arquitectos, médicos, por supuesto, y gente que se dedica al área de la salud, ¿no? O sea, la bioneuroemoción es una forma de ver y entender la vida, es una forma de mirarte el mundo de una manera diferente que te lleva a un estado de liberación de la culpabilidad. Todos somos responsables, pero la culpabilidad es una emoción muy oxidativa. Siempre jugamos
a hacernos sentir culpables, es muy inconsciente, ¿no? Y manipulamos a los demás a través de este sentimiento, de esa emoción, ¿no? Y cuando te das cuenta de que tú eres el responsable de tu vida y de tus pensamientos y tus sentimientos, cuando dejas de jugar que tú eres el culpable y tú la víctima, entonces empezamos a crecer y dejamos de ser niños emocionales para pasar a ser adultos emocionales. Qué interesante. Enrique, te hago una consulta. Yo estoy empezando a leer un curso de milagros y había visto los videos y entonces se me producía esta inquietud, que es cuando el curso de milagros dice que lo tenemos que ver a nosotros mismos y al otro libre de su pasado, ¿no? Totalmente libre, incluso a nosotros mismos también. Entonces me preguntaba, ¿cómo es que la bioneuroemoción indaga en ese pasado? Precisamente indaga para liberarlo. Ahí está la idea, ¿no? O sea, en nuestro inconsciente no es que el pasado exista, ni exista el futuro, solamente existe un presente. Es nuestro ego que diferencia entre pasado y futuro y realmente vivimos el presente como consecuencia de nuestro pasado y proyectamos ese pasado que lo vimos en el presente, lo proyectamos en el futuro. Y entonces eso genera dos estados de ánimo muy importantes. Uno es la depresión y el otro es la ansiedad, cuando en realidad tenemos que vivir en el presente, ¿no? Una forma de liberar el pasado es trascenderlo. Una forma de trascenderlo es darte cuenta de que las condiciones con las que estás viviendo, las circunstancias de que te encuentres siempre en los mismos tipos de pareja, etcétera, etcétera, no lo estás escogiendo tú, sino que son tus programas que vienen de atrás que resuenan con el ambiente. Un curso de milagros lo dice muy claramente. Dice, la Biblia dice, y los pecados de los padres se heredan hasta la tercera y la cuarta generación. Pero un curso de milagros, o el Espíritu Santo, lo reinterpreta de otra manera. Y tú podrás liberar los pecados hasta la tercera y la cuarta generación. Y la pregunta es, vale, muy bien, ¿y qué hay que hacer? Pues integrar. La curación siempre es integrar. La enfermedad siempre es dualidad. Cuando tú te ves en el otro, cuando tú eres capaz de ver que la paja que ves en el otro también la tienes tú, entonces dejas de juzgar. Y ya no solamente culpas al otro, sino que le das las gracias por hacerte de espejo para que puedas darte cuenta de que tú también tienes una viga, ¿no? Como dice la Biblia. En realidad es esto, es darte cuenta de que tú no puedes ver un pecado en el otro si realmente no lo tienes, no está programado en ti, ¿no? Y como todos más o menos estamos en la misma olla, pues parece que sea normal, pero en realidad no es así. El problema más importante es que, como te decía, la gente ve el mundo y no lo ve con ojos limpios, lo reinterpreta y no se da cuenta que su reinterpretación, su juicio, no deja de ser la proyección de sus programas internos. Esta es la clave, es la clave. No se trata de que me tiene que gustar todo. Hay cosas que te gustarán y hay cosas que no te gustarán. Esto se llama tener criterio. Otra cosa es juzgar, otra cosa es condenar, otra cosa es creer que los demás lo están haciendo mal. Y esto no funciona así. Pero esas enseñanzas no son de ahora. Estas enseñanzas ya vienen de la antigüedad, ¿no? Los mismos griegos lo decían. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. O sea, dejemos de criticar y empecemos a pensar qué podemos hacer nosotros para que mi país, mi casa y mi vida sea de otra manera. Enrique, ¿y qué influencia está teniendo la bioneuroemoción en los claustros universitarios, en los ambientes de los médicos, los hospitales? Aquí tendríamos que hablar de países. Europa es muy carca. Y la palabra carca quiere decir es muy cerrada. Particularmente pienso que es muy prepotente, en el sentido de como que Europa es Europa, ¿no? Europa le hace falta una cura de humildad. Se miran, los países dicen que están todos unidos y se mira mucho su ombligo, ¿no? Y también tengo que decirte que Europa mira un poco a América Latina, un poco por encima del hombro, ¿no? Es como que
ya me entendés. Sí, sí, es verdad porque lo vivimos. No te estoy diciendo algo, fíjate que yo te lo estoy diciendo con un corazón limpio, ¿no? Os estoy diciendo, y obviamente esto no es así, son diferentes culturas, obviamente, y diferentes formas de entender. Si tú vas por Europa, que supongo que has estado, hay ciertos países que parece todo que esté como muy cuadrado y todo muy cuadriculado y todo como muy perfecto, ¿no? Otros no tanto, que esos son los mediterráneos, que nos parecemos más aquí, ¿no? Pero la idea es que en lo que es de los Pirineos para arriba, esto como que se mira un poco así, ¿no? Como que encarnan el conocimiento, Sí, la historia. no, la ortodoxia, y no te pases de los límites porque te puede caer todo encima y te pueden, bueno, lo que sea. En España como que todavía, como creo que si no fui el primero, debía ser el primero que estaba meneando esas cosas, si no el primero, al menos el que más follón ha montado, sin quererlo además. Sí, de hecho se podría decir que sos el referente de la bioneuroemoción en el mundo. Es que es así, sin pretenderlo además. Entonces cuando entras a América, concretamente desde el norte hasta el sur, obviamente también tiene su idiosincrasia, está la América Latina, la América anglosajona. La América Latina también tiene su variabilidad, desde los argentinos a los mexicanos, por ejemplo, pues hay sus matices, ¿no? Pero una característica es, pienso que quizás, y ahora esto es una percepción mía, que quizás por ese posible complejo de inferioridad que he visto en algunos países, no estoy hablando ahora de Argentina, como puede ser o México, Perú o Centroamérica, más, ¿no? Es como que lo que venga de Europa, como que hay que escucharlo, ¿no? Bien, no sé si es así o no es así, pero la apertura de América Latina, y concretamente de Argentina y de México, pero de Argentina sobre todo, es espectacular. O sea, ustedes en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, pues es la primera facultad en el mundo, que yo sepa y que todo el mundo sepamos, que está dando una materia lectiva en bioneuroemoción, ¿no? Y que está avalando y auspiciando esto, ¿no? Luego ahora ha surgido la Universidad de Mendoza, que ya hemos llegado a un preacuerdo, que hay que firmarlo, bueno, es cosa de abogados y tal, ¿no? Pero ya las bases están sentadas. Y también hay alguna universidad de La Plata, creo que es, que también está muy interesada, ¿no? Pero que la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, que eso ya está, ese año va a ser el segundo año curricular, y la Facultad de Mendoza, la Universidad de Mendoza, que vamos a ir a junio a hacer la formación, eso ya está muy asentado. Si miramos a México, hay una universidad, la Universidad Iberoamericana Torreón, del estado de Coahuila, que ya el Estado tiene como oficial la bioneuromoción. Esa universidad es de ámbito humanitario y que si yo tuviese que encuadrar la bioneuromoción, la encuadraría precisamente aquí, como una ciencia humanista, donde lo que pretende es el bienestar de la persona, ese equilibrio emocional, ese estado de coherencia interna entre el pensar, el ser y el actuar, ¿no? Eso es muy humanista y requiere del ámbito de todas las ciencias, ¿no? Y repito, desde lo que son las ciencias políticas, las ciencias sociales, la educación, el acceso a la vivienda, que son factores muy importantes a la hora de tener una salud holística, ya no solamente de tu condición interna o tus programas internos, ¿no? Enrique, y ya has nombrado algunas de las fuentes en las que has abrevado. También tengo entendido que has estudiado en Cuba. Sí, bueno, no es que yo estudiase en Cuba, es que yo les llevé Distinto fue. Es al revés. Claro, es al revés. No, o sea, Cuba no sabían nada de bioneuroemoción, ¿no? Eso, fíjate cómo son las cosas, ¿no? Sí. Las cosas se tergiversan, se cambian, pero la verdad es que yo fui a Cuba, me llamaron, bueno, ahora no importa cómo fue el motivo, pero yo llegué, eso ya en septiembre era 6 años, y formé durante 5 años a decenas y decenas de médicos y tal, ¿no? Bueno, no sé por qué, yo aún no me lo pregunto y no voy a juzgarlo porque no hago esas cosas, procuro no hacerlas. Pues cuando tuvieron un know-how, pues como que se olvidaron un poco de mí, ¿no? Y como que ahora ellos van haciendo sus pinitos. Bueno, a mí me parece bien, pero también me gusta que las cosas se pongan en su lugar. O sea, yo cuando iba a Cuba siempre iba con la misma intención, de que era un país que recibió esa formación, se hicieron estudios científicos
y la verdad es que se aprobó la diplomatura y obviamente fui primer diplomado. Entonces, oficialmente me dieron el número 1 del diplomado, el primer diplomado en bioneuromoción en Cuba, que me imagino que tiene que haber muchos más. Siguieron mis profesores también, pero luego, como repito, las circunstancias de la vida nos llevó que las relaciones se terminaron, pero como se que terminaron como Rosario de la Aurora, que en España quiere decir que no sabes ni por qué, cuándo, ni por qué sí, ni por qué no, pero todo está bien. Yo bendigo la experiencia que tuve, que fue muy buena. Aprendí muchísimo. Desde aquí doy gracias a Cuba. De verdad lo digo de corazón. Porque a mí me dieron una seguridad en el sentido de que lo que estaba haciendo yo veía que tenía un buen fin y todo está perfecto. Sin duda se relacionará, lo habrás pensado vos, introspectado en algún momento con tu propio árbol y tu historia. Bueno, si yo te contase esa...